Tiempo ahora sí para tomar el pulso del mercado y como cada lunes con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Buenos días a todo el mundo. Bueno, hoy vamos a mirar ese paso corto a esa vista larga a la hora de mirar las oportunidades de inversión, pero antes de nada quería preguntarte, estamos entrando en la última semana del mes de septiembre y ahora sí que va a llegar el último trimestre del año. ¿Cómo tomas el pulso del mercado? Bueno, pues yo creo que el mercado en estos momentos, todos los mercados de capitales están tratando de digerir pues las últimas actuaciones de los grandes bancos centrales, tanto por parte del Banco Central Europeo como sin duda alguna la Reserva Federal Norteamericana, su impacto sobre los mercados de deuda, el impacto sobre los mercados de renta variable y sin duda alguna, y muy importante, y lo estás tú diciendo ahora mismo, la comparecencia o la reunión, mejor dicho, del Banco de China, el impacto que está teniendo sobre las divisas, ¿no? Que no es poco y no solo se deja notar sobre nuestro euro, sino también en otros pares como puede ser el yen o incluso en este caso sobre el yuan. Y seguramente por ahí irán muchos los tiros de la reunión del Banco Central de China, viendo además los datos de debilidad, de crecimiento económico que tiene esta gran economía y este país, ¿no? Por ahora, insisto, lo que está el mercado ahora mismo, podríamos decir que está surfeando la volatilidad que ya nos acompaña sobre todo en los últimos meses. El fondo de mercado sigue siendo positivo, sigue siendo constructivo tanto para la parte de renta fija corporativa en los tramos cortos medios, no tanto para los tramos de largo plazo, sobre todo para la deuda pública, activo que de momento nosotros seguimos sugiriendo no tocar. Existen varias variables que hacen que siga habiendo tensiones en los tipos de interés de los tramos más de largo plazo, sobre todo lo estamos viendo en la parte norteamericana más que en la parte europea, con lo cual la deuda pública norteamericana de largo plazo, de momento, abstenerse de estar en cartera. Y en cuanto a la parte de renta variable, la verdad es que las decisiones adoptadas tanto por el Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal ha sentado bastante bien. Lo que ocurre ahora es que el foco de atención va a estar en la campaña de resultados empresariales, que en breve empezaremos a tenerla, y no solo los datos en sí, sino sobre todo las expectativas de las compañías para los próximos trimestres, en un contexto en el cual la economía a nivel mundial se va desacelerando, el motor de China no termina de tirar. En el caso de Europa, como bien apuntabas, ha quedado muy reflejado los datos de PMI, tanto la parte de servicios como la parte manufacturera. La parte manufacturera sigue mes tras mes dando lecturas por debajo de 50. Bueno, se deteriora más, es algo que cabía esperar. Evidentemente la situación de Alemania es preocupante, sin duda alguna, pero es que la parte de servicios pues se ha unido en esa desaceleración. De momento está en la parte expansiva y eso permite que el PMI de la zona euro esté por poco en la parte, ya digo, de sumar, no de restar. Pero yo ahí me quedo con la duda de si ya la duda es que la propia Reserva Federal Norteamericana haya ido dos sesiones por detrás o dos o tres reuniones, mejor dicho, por detrás en cuanto a bajar tipos de interés. En el caso del Banco Central Europeo es verdad que su mandato son los datos de inflación, pero es que viendo dónde está el petróleo y viendo los niveles donde está el estancamiento del conjunto de la eurozona, o actúa de forma contundente o en la vieja Europa, sobre todo la Europa continental y más concretamente en la eurozona, las lecturas de los PIB pronto los vamos a tener en terreno donde no van a ser precisamente datos muy, muy buenos, ¿no? Con lo cual, bien en el corto plazo para la renta variable, mucho mejor en la parte norteamericana, y ahora pues tendremos que poner el foco de atención sobre todo en la campaña de resultados empresariales. Sí, además estamos a punto de cerrar septiembre, llega ya la lectura de ese tercer trimestre. En este escenario en el que, bueno, parece que llegamos a la recta final del año con muchas dudas y encima ya aumentando, ¿no? Inflación y crecimiento. Y crecimiento. En esa opción para la inversión más cortoplacista, ese paso corto, ¿hacia dónde nos invitas a mirar? Bueno, pues en esta semana
nosotros seguimos siendo muy positivos con la parte de la deuda corporativa europea, también norteamericana, tramos, ya digo, corto, medio plazo, pero un elemento o un activo para diversificar, sobre todo para aquellos inversores dispuestos a asumir riesgos, sería la deuda china. Si bien la renta variable de China no es un activo que nosotros le veamos atractivo en el corto plazo, mantenemos esa estrategia, esa táctica. Ya lo hemos visto y que ha ido bastante bien. Lo que era barato puede seguir siendo más barato según van pasando los meses. En cambio, la deuda sobre todo pública y en parte también la deuda corporativa china, pero sobre todo la deuda pública china, puede ser interesante. Y en este sentido, lo que traigo esta semana es un fondo de la casa Gabecal Capital, es el fondo Gabecal China Onshore RMB, del renminbi, Bond Fund, un fondo que se centra en deuda pública china, vencimientos medio altos, medio largos. Estamos hablando de un fondo que tiene una duración ligeramente superior a 7 años. Y aquí, sobre todo, lo que estamos jugando, si me permiten la expresión, Eva, es a dos variables importantes. Por un lado, la situación de deflación que está viviendo China, una situación en la cual los datos efectivamente de crecimiento económico pues no ayudan, y de ahí que lleguen esas enésimas medidas de estímulo económico por parte del gobierno chino, tratando de que la economía china cumpla el objetivo de crecimiento económico que se establecía a principios de este año, y no solo eso, sino también que sea capaz de generar inflación, sobre todo por crecimiento interno, no tanto por el que pueda generar por la parte de exportaciones, que por otro lado pues lo tiene bastante difícil, fundamentalmente por los aranceles que hay y la poca capacidad que tiene el gobierno chino de intentar devaluar el yuan para tratar de competir con sus productos fuera de sus fronteras, ¿no? Pues sobre todo por las repercusiones que pudiera tener de sanciones por parte, por ejemplo, de Estados Unidos. Con lo cual, la debilidad de China, si no viene bien para la bolsa, sí puede venir bien para la parte de deuda. Y luego, por otro lado, la divisa, que lo comentaba al principio. Probablemente, en parte, sea lo que ha hecho que haya una reunión extraordinaria por parte de la autoridad monetaria, en este caso de este país. Lo que estamos viendo es una tendencia de apreciación de la divisa china respecto al euro, pero también respecto al dólar. Y estaremos, además, en una situación en la cual se convierte esto, si también me lo permitís, quizás en un círculo vicioso, ¿no? Estamos viendo cómo, por un lado, los tipos de interés en Estados Unidos han comenzado a bajar, además, no sé si de forma inesperada o no, pero una bajada de 50 puntos básicos. Probablemente no sea la única bajada de tipo de interés, haya más bajadas de tipo de interés, con lo cual la rentabilidad de la deuda norteamericana, que hasta ahora era atractiva para muchos inversores, pero también no solo para muchos inversores, sino también incluso para muchas compañías chinas que tenían puesto parte de su caja, de su tesorería, en activos norteamericanos buscando una rentabilidad interesante. Bueno, pues ahora cuentan con un elemento no tan positivo, una rentabilidad a la baja. Que eso además se convierte en un dólar cada vez algo más débil. Con lo cual, si sumamos ambos elementos, lo que se está produciendo en estos momentos es una cierta repatriación de dinero que estaba en dólares hacia otras zonas o hacia otro tipo de activos. Uno de ellos es el oro, que lo hemos comentado en semanas atrás, que sigue siendo un activo que nos gusta, pero también hay otros activos que se pueden ver beneficiados, y uno de ellos puede ser precisamente el renminbi. En ese sentido, una forma de aprovecharlo de forma táctica, insisto, para inversores dispuestos a asumir riesgos, sería precisamente deuda, en este caso gubernamental china, denominada en este caso pues en renminbi, con lo cual por eso traigo hoy en el paso corto este fondo de la casa Gabecal. Ese paso corto y esa vista larga, ¿hacia dónde? Por la vista larga, una semana más, se va a centrar en la renta variable norteamericana. Renta variable norteamericana en empresas de pequeña y mediana capitalización. El fondo que traigo hoy es sobre todo de mediana capitalización bursátil. Se trata de un fondo de la gestora New Capital, el US Future Leaders Fund, un producto que se centra en compañías de Estados Unidos, ya digo, de mediana capitalización, también alguna de menor tamaño por capitalización bursátil. Como su nombre dice,
traducido al castellano sería compañías de Estados Unidos llamadas a ser líderes del futuro, con lo cual por eso está más bien en la vista larga, en posiciones estratégicas, compañías de muchos sectores. Fundamentalmente hay compañías dentro del sector industrial, pero también hay compañías dentro del sector tecnológico, también, sin duda alguna, del sector de salud. Hay, de hecho, alguna compañía que está muy especializada, por ejemplo, en todo lo que es el negocio de la nube, pero especializado en el sector sanitario. Y en este sentido, la rotación que se está produciendo, es decir, los cambios que se están dando ahora mismo y de cara a la recta final del año, son muy importantes. Y esto quiero que les quede a ustedes claro. Es decir, esto no va a haber un movimiento de inercia, que los que lo han hecho muy bien van a seguir siendo los que lo van a hacer de forma excelente, y el resto que lo ha hecho muy mal lo va a seguir haciendo muy mal. Hay cambios y lo interesante aquí es, bueno, pues pasar las carteras por taller para tratar de aprovecharlos, ¿no? Y sin duda alguna, pues si hasta ahora había compañías de menor tamaño por capitalización bursátil que no estaban sumando, sino que estaban restando en el conjunto de las carteras, muy probablemente ahora, si se evita la recesión económica en Estados Unidos y en un contexto de bajada de tipo de interés, hay compañías norteamericanas, también en otras partes del mundo, de menor tamaño, le digo, a nivel bursátil, que pueden empezar a hacerlo bien. Una forma de tratar de aprovecharlo puede ser a través de este fondo de la gestora New Capital. Pues José María Luna, como siempre, una vez más, gracias por darnos ese paso corto, esta vista larga, a un lado y a otro del globo, por cierto. Feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Feliz semana a todos y buen negocio. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.